Hoy estamos con el doctor Hermes, es ginecólogo y estaremos hablando del tema de la pubertad. Mi queridísimo doctor, bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, ¿qué es esa pubertad? La tan anhelada cuando se está en esa etapa, en esa edad. Bueno, la pubertad es la transición de la niñez a la edad con plena capacidad reproductiva. Esa transición se llama pubertad. Y esa palabra pubertad se refiere solamente a los cambios biológicos. Hay otra palabra más amplia que es adolescencia. Adolescencia se refiere a esa misma transición de la niñez a la edad madura, pero ahí implica los cambios psicológicos, los cambios de la adaptación social de ese niño o esa niña las emociones a los retos, también, ¿no? las emociones que ya empiezan a definir qué quieren hacer con su vida. Entonces todos esos cambios ya más amplios son lo que implican el término de adolescencia. Hoy quisimos analizar, de hecho, el cuerpo tanto de la mujer como la del hombre para ir explicándole, sobre todo a los que nos están viendo, cuáles son precisamente esos cambios que nos permiten identificar que estamos entrando a la pubertad. Por ejemplo, mi querido Doc, mujeres, ¿qué podemos notar en ellas? Sí, hay una secuencia de cambios en la mujer que lo más típico es que primero empiece la aparición de lo que llamamos nosotros el botón mamario, o sea, empieza por debajo de la areola a crecer el tejido mamario, se forma una bolita durita que impresiona, a veces empieza primero en un lado que en el otro, y eso pues preocupa tanto a la mamá como a la misma niña, y hay que estar muy pendientes de eso, que puede demorarse unos meses, hasta 6 meses más, en aparecer primero en un lado, luego en el otro, y no aventurarse a hacer que no se alarme. Alarmarse, sí. Y este proceso como de crecimiento, bueno, ¿va hasta qué edad? Entonces, lo normal es que la pubertad, ya los endocrinólogos pediatras definieron que la etapa, el momento más temprano que se puede considerar normal para que empiecen a aparecer cambios son los 8 años. Y que el momento final, que si a los 16 años no ha experimentado esa niña los cambios, también eso ya es anormal. O sea que si antes de los 8 aparecen cambios de pubertad, eso no es normal, hay que llevar a la niña rápidamente a consulta. Y si después de los 16 años tampoco, si a los 13 años no le han aparecido los senos, hay que empezar a consultar porque algo está mal. Entonces, esos son como las edades límites, tanto en los niños como en las niñas, para consultar por los diferentes cambios. Entonces, íbamos hablando de la niña. Primero, el botón mamario, luego el vello púbico, luego el vello axilar. Y ahí finalmente aparece la menstruación como último paso. Y en medio de eso hay lo que llamamos nosotros el estirón de la pubertad. Tanto niños como niñas se pegan un estirón grande en estatura. Que crece. Se pegan un estirón en 1 o 2 años de 6 centímetros en las niñas, de 8 centímetros o más en los niños. Y ese crecimiento para en las niñas 2 años después de la primera menstruación. O sea que las niñas tienen que aprovechar, estar haciendo mucho ejercicio. Deporte, baloncesto. Eso, deportes que les estimulen el crecimiento como el baloncesto, como el voleibol, patinar, trotar, porque eso les va a estimular a que logren una estatura mucho, ojalá mayor que la que tenían por herencia respecto a los papás. Y los niños crecen hasta que les sale la barba. Entonces, cuando sale la barba ya para el crecimiento en los hombres. Es un poquito más demorado, hasta los 18 años. Entonces, las niñas generalmente, ahorita la gran mayoría de las niñas están teniendo su primera menstruación a los 13. Sí. Quiere decir que por ahí a los 15 ya dejan de crecer. Y los niños la barba está apareciendo más o menos a los 18 años, hasta ese momento hay crecimiento, ya aparece la barba y ya dejan de crecer. Muy bien, volvemos a la imagen de la mujer en el tema de los cambios físicos. Y es que, como usted muy bien lo mencionaba, uno de ellos era el vello púbico, el vello axilar. ¿Qué debe hacerse en esa etapa? ¿Se le enseña al niño a retirárselo, a dejárselo? ¿O libre decisión? El vello axilar, pues en las mujeres, pues sí, es bueno que se lo rasuren por los vestidos, descotados, etcétera, pero en el hombre no, en el hombre se lo pueden dejar. El vello púbico es una protección contra las infecciones tanto en hombres como en mujeres. Entonces esa costumbre, ese problema que estamos teniendo, que desde hace como 20 años al señor de la revista Playboy le dio que porque las mujeres, para sacarlas en las páginas centrales de Playboy, tenían que estar totalmente peladas la vulva, y eso generó que todas las mujeres de ahí en adelante empezaron a rasurarse completamente,
y eso genera una serie de problemas, foliculitis, infecciones, les da más fácil los hongos, porque el vello es una protección para que los microbios que están del ano a la vagina se pasen con menos facilidad. El vello, la vulva produce una grasita especial y esa grasa se mantiene ahí si el vello está ahí, pero si lo rasura, pues la grasa se pega al panty y se pierde la protección. Entonces, recomendación, no se rasuren. Peluquíense, hágase peluqueada con una tijera, con una peinilla, que les quede cortico el vello, pero que esté ahí. Pero para no que 100%. Siga. No 100% porque se pierde esa protección natural. Eso ya lo tenemos claro todos los pediatras, los dermatólogos, los ginecólogos. Entonces es la recomendación que le hacemos a todo el público. Dejen el vellito ahí, peluquíenselo, pero no se lo rasuren. Tiene toda la razón. Hablemos también de repente de los cambios en la forma del cuerpo. Sí. A algunas les crecen más las caderas, de pronto la espalda. ¿Qué pasa también con estos cambios? Sí, en el hombre pues hay un aumento muy significativo del tamaño de los hombros, de la cadera se estrecha, el crecimiento ¿Y el pecho corporal. se abre? Los huesos se vuelven más grandes, entonces la masa muscular aumenta principalmente. En las mujeres también aumenta la masa muscular, pero lo que predomina es la redistribución de la grasa. Entonces aparece en las caderas, se ensancha, en la grasa en la zona glútea para darle la forma redondita a la zona glútea y la grasa que acompaña al tejido mamario para que la niña quiera el volumen mamario final que le corresponde de acuerdo a sus antecedentes familiares. Mejor dicho, usted cuando tenga o esté en esa etapa o tenga alguien en casa que esté, hacer muy buen ejercicio por lo que veo. Exacto. Y Clave. dormir. El otro punto estricto es que todos, es muy importante que los niños, los adolescentes duerman en el horario que deben dormir. El horario mejor es de 9 de la noche por allá a 5 o 6 de la mañana, porque por la noche es que las hormonas del crecimiento, todas las hormonas sexuales y todo, se disparan y empiezan a actuar en las diferentes partes del organismo. Doctor, tiene usted toda la razón y la verdad es que duele también ver entonces a niños que están en plena etapa de la pubertad trasnochándose con videojuegos, haciendo cosas que de pronto no le están permitiendo descansar o dormir bien y mire lo importante que es. Eso. Entonces se ponen a jugar y se acuestan a la 1 de la mañana, si se quedan acostados hasta las 12 del día, ya ese sueño no es igual de importante como acostarse a las 9, máximo a las 10 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana. 8 horas mínimo deben tener los adolescentes de sueño. Juicio con eso, me hacen el favor ahí en casa para que pues no se interrumpa una sana o un sano cambio que tienen en la etapa de la pubertad. Vámonos ahora sí específicamente con los caballeros, con los hombres, porque a ellos sí les cambia hasta el tono de voz, se les nota de una vez mucho más grueso. Sí, uno de los cambios iniciales es el cambio en el tono de voz. Entonces los gallitos que a todos nos han molestado, que se han burlado de nosotros por los gallitos, que unas veces nos sale la voz aguda, otras veces grave, eso cambio es normal. Y obviamente la aparición del vello axilar, del vello púbico, el aumento del tamaño del pene, el aumento del tamaño de la bolsa, el escroto con el aumento del tamaño de los testículos, las erecciones involuntarias. Entonces uno de adolescente está bien y de pronto tiene una erección sin tener ningún estímulo erótico, entonces eso es muy molesto, los compañeros molestan, obvio, pero eso es normal que haya erecciones involuntarias y eso va pasando a medida que van pasando los años de la pubertad. Y lo otro son las eyaculaciones nocturnas durante el sueño, entonces también es perfectamente normal que haya eyaculaciones, lo que se llama antes la polución, las eyaculaciones nocturnas. Eso también es completamente normal. No sé qué tanto puede variar tanto en un hombre como una mujer, ya que menciona usted que el caballero pues tiene estas erecciones involuntarias y demás. La exploración, ellos comienzan tal vez a conocerse, a tocar tal vez su miembro masculino y demás. ¿Esto puede llegar a ser sano también en esta etapa? Eso es completamente normal. Los niños y las niñas en la época infantil empiezan por compararse. Entonces, que usted tiene y yo no tengo, que usted tiene pene y yo no, que en cambio somos distintos y ya los niños se identifican como niños o como niñas en base a ese conocimiento. Entonces, algún día, por algún motivo, los niños están solos, les dan por quitarse la ropa y compararse, eso está totalmente normal. Luego viene ya la autoexploración, ya con las hormonas, tanto masculinas como femeninas, empiezan los deseos sexuales y las erecciones. Entonces el niño tiene una erección, empieza a manipularse el pene, resulta teniendo
eyaculación, eso es agradable para él, eso es una fase completamente normal que todas las personas debemos transitar. Primero, el reconocimiento de su género. Segundo, la autoexploración y el placer que genera esa autoexploración, los orgasmos tanto masculinos como femeninos, eso es parte de la evolución sexual de todos los individuos, hombres y mujeres. Luego ya viene la madurez, cuando ya la persona interactúa con otra persona y en base a esa interacción pues tienen orgasmos, tienen placer sexual. Esas son las fases por las cuales debemos pasar todas las personas para tener una madurez sexual satisfactoria y que sea, que sea agradable y que sea, eso es parte de la vida de todos los individuos, tener su salud mental en base a su comportamiento sexual. ¿En qué momento precisamente no sería tan saludable practicar alguna de estas situaciones? No, pues obvio, como todas las cosas, tiene sus extremos. Hay niños que les inculcan y a nosotros probablemente los más viejitos nos inculcaron que eso era malo tocarse, que malo estimularse, que malo masturbarse y con eso crecimos tanto los niños como las niñas, que no se debían acostar boca abajo porque entonces eso estimulaba las sensaciones a nivel genital. Bueno, eso ya afortunadamente está pasando, ya cada vez más los papás comprenden que eso es una fase normal, entonces si los papás encuentran a un niño masturbándose, hay que decirle, está bien, no se preocupe por eso. Cuando ya es una conducta obsesiva, que a toda hora están masturbándose, que no se está masturbando solo en privado, sino ya con otros, etcétera, pues ya hay que buscar la ayuda psicológica o la ayuda psiquiátrica para buscarle los límites a esa situación. Muy bien. Doc, ¿a todos los hombres les sale como aquí el famoso coto? Sí, eso es lo que llaman la manzana de Adán. La manzana de Adán. Sí, se crece la zona ahí de la laringe y eso es la ayuda para el cambio de voz. Eso es totalmente normal que se crezca así. Muy bien. ¿Qué pasa también cuando ellos comienzan a sentir cambios hormonales? Por ejemplo, hay hombres que desarrollan mucho más rápido que otros y los padres de familia comienzan a darles medicamentos y demás para que se acelere como ese crecimiento o no se estanque el crecimiento. ¿Esto viene a ser bueno o no, estas hormonas? Como ya hablamos, hay unos límites de edad en los cuales debe aparecer los cambios de la pubertad. Si se salen de esos límites, es mejor frenar, porque por ejemplo una niña que a los 5 años empiece con cambios mamarios, luego el vello, luego la menstruación en una edad totalmente inadecuada, eso no es normal, hay que buscar la causa. Entonces deben acudir al pediatra, que es el primero que va a detectar el problema, y mirar si está dentro de los límites o no, y buscar la solución. Las soluciones la tienen los endocrinólogos pediatras, que son los especialistas en el tema. Entonces ahí hay que hacer exámenes, porque pueden haber diferentes causas, algunas, por ejemplo, como tumores cerebrales que desencadenan pubertad precoz, entonces hay que acudir a la consulta. Y hay que ponerle cuidado a las mamás. Las mamás, por ejemplo, una de las cosas que notan es el cambio en el olor del sudor. Si una mamá le lleva a un médico a su niño o a su niña de 5 o 6 años porque está notando cambios en el olor del sudor, ese es el primer signo de que se puede estar adelantando la pubertad y ese niño hay que estudiarla o esa niña y ver si hay algún problema, si está empezando una pubertad precoz y si la está empezando pues hay que frenarla porque si hace la pubertad demasiado temprano pues va a terminar con una estatura mucho menor de la que le correspondía y ese es un problema grave, que tenga una estatura menor de la que debería tener por sus antecedentes familiares. Hay medicamentos actualmente para frenar la pubertad cuando se descubre que no hay un problema más grave como un tumor a nivel cerebral o un tumor a nivel ovárico o a nivel de los testículos que esté desencadenando esa pubertad. Entonces hay que acudir a la consulta y hay que investigar y si es totalmente un fenómeno aislado pues ya todo el mundo se tranquiliza. Muy bien. Doctor, pasa algo también que en esa etapa de la pubertad y de la adolescencia o de esos cambios, los papás comienzan a darle a uno suplementos vitamínicos. ¿Es bueno o más bien dejar todo al desarrollo natural del cuerpo o de pronto una sana alimentación? Sí, lo ideal es la alimentación sana. Y ahí es donde nosotros los padres debemos promover, los abuelos, todo el entorno familiar debe promover la alimentación adecuada. Entonces, desde que haya buena distribución de los nutrientes, de haya buena ingesta de proteínas,
buena ingesta de derivados de la leche para que aporten el calcio, la vitamina D, las vitaminas, las frutas y las verduras para que aporten las vitaminas y los minerales que se necesitan, no se requeriría ningún suplemento vitamínico. Es el médico, en los niños de los pediatras, las niñas los pediatras y los endocrinos los que van a definir si por alguna alteración que ellos encuentren vale la pena usar un suplemento, pero que los padres per se empiecen a darle suplementos vitamínicos, no. Lo que hay que enseñarle a los niños es, y que ya tenemos que tener claro para todos, para niños, para adolescentes, para adultos, para personas en edad, en la tercera edad, es que los carbohidratos y los dulces son malos. Antes se le estaba echando la culpa a las grasas, ahorita ya tenemos claro, y eso la OMS lo dijo, la Organización Mundial de la Salud hace 2 o 3 años, que lo que es más malo son el azúcar refinado en cantidades excesivas y los carbohidratos, las harinas de todas las formas, el pan, etcétera, todas las formas excesivas. Entonces hay que tomar un solo carbohidrato en la mañana, un solo carbohidrato en mediodía, un solo carbohidrato en la tarde, las medias mañanas y las medias tardes, ojalá que sea una fruta acompañada de una porción de proteína pequeña. Esa es la alimentación ideal para todo el mundo y a eso es lo que debemos ir. Entonces las bebidas azucaradas, procesadas, la gaseosa, los jugos de cajita endulzados tienen una excesiva cantidad de azúcar. Nosotros no necesitamos diariamente sino más o menos 20 gramos de azúcar y una gaseosa está dando como 30 gramos. Y si un niño se toma 3, 4 gaseosas diarias, imagina el problema de obesidad que ya lo tenemos. Colombia tiene más personas con obesidad que personas con su peso normal. Entonces tenemos ya problema en Colombia de obesidad y tenemos que frenarlo y hay que desestimular el consumo de bebidas azucaradas en todos los niveles, el consumo de exceso de carbohidratos y todo lo que es comida procesada, porque lo que es valioso es comer comida natural. Sabe, Doc, tenemos de hecho ese tema muy cercano, el tema de la obesidad y sobre todo obesidad en niños, que es donde se comienza a crear realmente los buenos hábitos alimenticios. Así que téngamelo ahí. El ejercicio, ya quedó claro la importancia del ejercicio. Entonces, en lugar de estar los niños pegados a los iPods, a los celulares, lo que deben estar es en el exterior haciendo ejercicio, jugando con Señor, sus que aprovechen compañeros. ese momento en el que pueden estirarse y tener un cuerpo, mejor dicho, en óptimas condiciones, que sea saludable y demás. Y tercero, el sueño, ¿no? Lo que ya dijimos, las horas de sueño en el horario que dijimos. Por favor, a descansar y a descansar como se debe. Vamos a resolver preguntas también de los televidentes, así que Esperancita, buenos días. Buenos días, Laurita, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, sí señora, gracias. Bueno, cuéntame cómo fue esa etapa o qué pregunta tienes para nuestro médico. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, es para hacer una pregunta respecto a mi nieta. Mi nieta tiene 13 añitos, pero ella desde los 11 años se desarrolló. Entonces resulta, doctor, que la niña nos preocupa mucho porque ella suda demasiado, y el sudor de ella es muy fuerte, o sea, el olor del sudor de la niña es como de una persona grande ya mayor, y cuando ella suda, y a veces que suda, le suda mucho las axilas, y la ropita se le moja ahí en las axilas, y el sudor, como le digo, doctor, es demasiado fuerte, y ahorita está pasando que ya los piececitos le está saliendo como unos cueritos, como unos cueros grandes que se le están despegando de los pies, y no sé, pues, doctor, quiero preguntarle a ver qué puede hacer con la niña para resolver este problema. Muchas gracias. A ti, Esperancita. Bueno, pues los cambios, hay variaciones que están dentro de lo normal. Hay personas que sudan más que otras y el olor es más fuerte del sudor que unas personas que otras. Entonces eso está dentro de un contexto de normalidad. Si ya es excesivo, si ya representa un problema, eso hay que acudir al experto. Entonces, en primer lugar, a los niños los deben ver los pediatras hasta los 18 años. Entonces, la primera consulta obligada es pediatría. El pediatra va a decidir si los manda hasta los 18 años. del endocrinólogo pediatra, que es la persona que va a estudiar si hay algún problema adicional. Y la otra persona que debe decidir si hay que hacer alguna acción de tratamiento es el dermatólogo. Si el dermatólogo ve que hay un exceso de sudor que ya no lo puede controlar con algunas acciones en la mejoría de la dieta, el ejercicio, etcétera, hay que recurrir, hay casos especiales en los cuales se recurre a una cirugía para cortar unos nerviecitos ahí atrás en la columna
para disminuir la cantidad excesiva de sudor en las axilas y sobre todo en las manos, que hay personas que tienen demasiado sudor en las manos y eso pues les afecta su vida. Tiene toda la razón, Doc. Y de hecho, ella mencionó que, digamos, su menstruación llegó a partir de los 11 años. Todavía está dentro del rango de lo normal, de 11 en adelante. Y si ya lleva 2 años menstruando, pues ya completó su pubertad, ya hay que mirar si tiene algún problema adicional, de problemas de que no esté ovulando, que no esté menstruando bien, eso pues ya hay que resolverlo en una consulta personalizada. Entonces, con su respectivo médico también para hacerle el seguimiento. Vámonos con más televidentes. Buenos días. Buenos días, señorita, es para poder hacerle una preguntita al doctor. Pero por supuesto, mi queridísima Flor, ni más faltaba, cuéntanos. Resulta que es que yo tengo un nietecito que todavía no ha cumplido los 12 años, él los cumple en septiembre, y resulta que el niño ya está como ya está muy desarrollado, o sea, tiene todas las cosas ya de un chico de 13 años. Entonces me trae preocupada porque pues me parece como ya la voz le está cambiando, ya tiene lo que en sus partes ya muy desarrolladas con el vello, todo eso, y entonces no sé si será que eso es malo o normal. O normal. ¿Qué habría que hacer ahí? Pues ese niño ya no es niño, sino que ya es un adolescente con su pubertad prácticamente terminada. Lo que le queda es el estirón de crecimiento que hacen los niños, que es más prolongado que en la niña, ya lo habíamos dicho. Entonces hay que aprovechar esa etapa, entonces hay que llevarlo también al pediatra, que lo evalúe, lo pese, lo mida cómo está su desarrollo corporal, vea qué posibilidades de crecer tiene para que lo estimulen en el crecimiento a través del deporte, del sueño, de la nutrición, como ya lo hemos mencionado, pero obviamente debe ir a consulta con el pediatra para que establezca así todos los cambios que está dentro de las edades normales para la pubertad masculina, o sea que ya no hay que preocuparse por eso porque no es que se haya desarrollado antes de tiempo. También es aceptar. Aceptar esa realidad y aprovechar lo que le queda para crecer lo que pueda crecer en base al ejercicio, a la nutrición, al sueño. Muy bien, Doc. Y finalmente, entonces, el manejo de las emociones que usted dijo que era, pues, dada la etapa de la adolescencia, el hecho de que algunos se vuelvan muchos más sensibles, otros más iracundos, de repente todos esos cambios también son normales. Esos cambios están relacionados con los cambios hormonales, la sensación de que ya el niño se siente más, quiere vivir más independientemente, se quiere liberar de las imposiciones de los padres, todo eso es normal, quiere hacer grupos, quiere vivir en los grupos con otros compañeros de su misma edad. Entonces la tendencia grupal, ahí es cuando aparecen, si no se mantiene, si los padres no tienen control sobre los amigos del niño, pueden aparecer esas pandillas con connotaciones ya negativas en cualquier estrato social que sea. Entonces los padres deben estar muy pendientes de eso para que el grupo de amigos que tienen sea el grupo adecuado que les ayude a todos a una convivencia sana y a desarrollar sus potenciales y que el niño pues vaya definiendo. Entonces van a estar unos días de mal genio, otros días de buen genio, etcétera. Hay que entenderlos y aceptar y no entrar en conflictos con ellos, sino ir haciendo un diálogo constructivo para que ese adolescente vaya definiendo qué quiere hacer en la vida y cómo aprovechar los potenciales que tiene, mentales, físicos, para establecer un desarrollo intelectual, para establecer un desarrollo corporal en base al deporte, para establecer una tendencia cultural, qué cosas le gusta del arte, si la pintura, si el cine, para desarrollarlo en esas 3 fases para que complete su desarrollo de adolescente y empiece la madurez ya completamente listo. Es que tener un hijo es una responsabilidad. Fíjense en todo lo que hay que guiarlo también para que tenga usted mejores ciudadanos en esta sociedad. Vámonos con nuestro último televidente para ir cerrando nuestro tema sobre la pubertad y es Freddy. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Freddy, ¿de dónde nos llamas? De Florida Blanca. Bueno, y cuéntanos, pregunta para el doc. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, una consultica, doctor, es lo siguiente. Lo que pasa es que la niña mía tiene 14 añitos y me dice la esposa que la niña presenta un cenito más pequeño que el otro. Entonces, tenemos la inquietud de a qué se deberá esa situación. Si es tan amable, nos explica. Claro que sí, mi querido Freddy.
Bueno, eso es una preocupación grande de todos y eso es totalmente normal que un seno se desarrolle más que el otro. Es casi que la constante. Es muy raro que una mujer tenga los dos senos perfectamente iguales. Generalmente siempre tiene un pequeño... Cuando la diferencia es muy grande, pues obviamente estéticamente se preocupa, pero no hay que hacer nada, hay que esperar. Si la diferencia es demasiado grande, hay que esperar hasta que cumpla la edad de los 18 años, los 20 años, para ir a donde un cirujano plástico que le adecue el tamaño de los senos y le quede más o menos iguales. Pero no hay ningún tratamiento hormonal, eso es totalmente normal, así como los hombres también hay un testículo más grande que el otro, inclusive a nivel de extremidades tenemos un brazo más largo que el otro, una pierna más larga que la otra. Todo eso es completamente, esas son variantes normales del individuo que cuando son demasiado pronunciadas, pues requieren la ayuda médica respectiva. Muy bien, mientras tanto de pronto uno hacerse masajes, tomar algún medicamento o algo, ¿ayudaría? O más bien dejar todo dejar como un todo, proceso natural. Usar las trampitas, el brasier con el rellenito en el seno que está más pequeño que el otro, etcétera. Mientras acaba el desarrollo normal de las mamas, desde los senos, tanto en las niñas, y si quedó con el defecto, la alteración muy grande que ya le causa mucha preocupación a la niña, hay que recurrir al cirujano plástico que solucione el problema. Bueno, queridísimo doctor Hermes, siempre es un placer tenerlo aquí en el Café de la Mañana. Bueno, muchas gracias y para mí es un placer venir a hablar con ustedes.